Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Inge. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Estamos admitiendo a los estudiantes, sus compañeros. Ahí, Fernanda, Alejandra, ¿dónde estás? Creo que ya le cambió de nombre, por eso ya no me hace caso. Buenas tardes, Inge. Fernanda, sí. Ahorita mando el link. Gracias, Fernanda. Esperaremos un ratito, Fernanda. Aún no me mandes el link. Bueno, mándame el link, ya voy a compartirles. Está bien, Inge. A ver, sigue entrando compañeros suyos. Ahí vamos a compartir el link nuevamente para que todos tengan acceso, ¿ok? Entonces compartimos el link para que todos tengan acceso. Nos daremos unos 5 minutitos para que podamos llenar el formulario, ¿ok? Estamos todos. Podemos empezar, ¿no? La clase. Yo quiero, antes de empezar, disculparme que no he podido terminar. En realidad ya estoy muy avanzado con los exámenes, pero me han tomado bastante tiempo. Entonces aún no tengo las notas, pero sí ya la mayoría de los exámenes están corregidos, ¿sí? Entonces, no quiero decirles para mañana porque no creo que termine. El lunes a primera hora van a tener y podemos fijar un horario de presencial de reclamos sin problema, los que van a reclamar. ¿Les parece? El lunes, por favor. Pero estudien este fin de semana, ¿no? Así tienen tiempo para el examen. Sí, Inge, está bien. Muchas gracias, entonces, disculpen ahí. Bien. Podemos empezar, Fernanda, probablemente ya todos se han registrado, entonces voy a compartir mi pantalla, ¿ok? Está bien, Inge. Muchas gracias, Fernanda, y ya no te voy a cambiar de nombre, ¿ok? No se preocupen, Inge, pasa. Bien. Entonces, nos quedamos acá. Ingeniero, perdón, no quisiera molestarlo, un favorcito. ¿Será que puede habilitar un segundo el formulario? Recién entré y creo que se cerró. Por favor. ¿Ya? A ver, vamos a molestarle a Fernanda. Sigue abierto. Justo lo iba a cerrar, pero sigue abierto. Gracias, Fernanda. Lo cerramos en 2 minutos, ¿ok? Bien, Bien, Inge. entonces, vayamos viendo. Habíamos quedado acá recordando lo que habíamos visto en clasificación. Uno de los métodos, como les decía, de diseño de túneles, empezamos siempre con estas clasificaciones que al final, o sea, Barton, Bienaski,
y el de Hooke nos ayudan a poder estimar el comportamiento, en este caso del macizo rocoso, mediante esa clasificación, y nos da un plus que es un diseño estructural del refuerzo del macizo rocoso cuando se construyen túneles. ¿Okay? Es una ventaja. Muchos de ellos, la mecánica de roca se ha iniciado con estas clasificaciones y bueno, entonces tenemos esas experiencias semi-empíricas que nos permiten a nosotros ya diseñar semi-empíricamente los túneles. ¿Ok? Entonces, continuando lo que habíamos visto ayer, tenemos este ábaco que ya lo conocemos. Este anterior es el primero que Hooke nos ha proporcionado. Hooke ha previsto, Hooke y Brown han, digamos, han propuesto, no digamos, sino han propuesto el criterio de rotura de Hooke and Brown, no lineal, mejorando lo que es el Moore Coulomb. Después se ha creado esta clasificación mediante esta cartilla, que es el GSI, y habíamos dicho que entramos comparando el macizo rocoso o la estructura del macizo rocoso con estas figuras y, lógicamente, estas descripciones de cada una de ellas. A partir de aquello, nosotros ingresamos con una condición de las paredes, o sea, de las discontinuidades, y podemos tener desde 0, que es raro, ¿no? Tomamos 5 siempre, hasta 95, bueno, en este caso 100. Entonces tenemos esa escala y podemos nosotros seleccionar los puntos que necesitemos, ¿no? Y si queremos cuantificar de forma cuantitativa, aquí tenemos volumen de bloques y aquí tenemos el factor de la junta. Entonces también podemos ingresar con aquellos valores y tener una clasificación GSI, lo mismo que esta de acá, solo que esta es una última que lo ha trabajado con el profesor Diederich y con Marinos, no Diederich, con Marinos, que es el Flisch para rocas con un tectonismo muy relevante, principalmente rocas blandas y del tipo Flisch, que tiene estas características, ¿no? Que tiene unas ondulaciones, en este caso pueden ser muy fracturadas, algunas con fracturas muy relevantes, intercalaciones de areniscas con limolitas, de limolitas con lutitas y diferentes tipos de combinaciones de las rocas más blandas, que son las limolitas y las lutitas. ¿Ok? Entonces, estas clasificaciones las podemos obtener mediante la comparación simplemente y la descripción del macizo rocoso y también el estado de las discontinuidades acá. Entonces, introducimos nosotros con esos dos valores y podemos determinar lo que es el GSI, que representa la calificación de un macizo rocoso, y ese macizo rocoso, déjenme un ratito, voy a seguir admitiendo. Y el macizo rocoso entonces tendrá una puntuación del 0 al 100, y a partir de esta clasificación nosotros tendremos una recomendación del sostenimiento o del refuerzo que se va a hacer al túnel, ¿no? Eso ya lo hemos visto y continuamos con unas recomendaciones de Schubert respecto siempre al mecanismo de falla que podría tener dentro de un túnel, ¿sí? Tenemos entonces 11 mecanismos de falla que se ha encontrado en toda la ABACO, digamos, de los proyectos en el mundo, y Schubert es un austriaco que ha investigado mucho el tema de los mecanismos potenciales de falla, y lo que él nos proporciona en su estudio es una clasificación de cuál es el comportamiento del terreno en general. Entonces, el macizo rocoso tiene un comportamiento estable ante caídas y deslizamientos de pequeños bloques. Entonces,
uno de ellos será estable. Estable con potencial de caídas y bloques controladas por discontinuidades, o sea, que es estable, pero tienes caídas de bloques, ¿ok? Fallas por cizallamiento somera, son cizallamientos controlados con esfuerzos bajos en el túnel, ¿no? Falla al corte profundo, ya son fallas inducidas por esfuerzos y deformaciones grandes. Explosiones, estallidos, generalmente en minería profunda, donde la fractura o la falla es muy violenta, súbita, porque tiene un comportamiento muy frágil, entonces causan estallidos, esfuerzos muy altos, entonces la liberación de la energía se da siempre con los estallidos, es uno, siempre, digamos, un rasgo de los túneles muy profundos. Falla por pandeo, pues la roca, con los espaciamientos reducidos de las discontinuidades, se generan las fallas de corte. Fallas de corte debido a los esfuerzos de confinamiento. Entonces hay esfuerzos de confinamiento que en realidad el K es mayor a 1, entonces se tiene esas presiones laterales diferenciadas, ¿no?, del terreno y posible sobreexcavación excesiva en el terreno. Suelos, en este caso, que se desmoronan. El flujo de roca es clásico en muchos de las rocas blandas, principalmente en lutitas y pizarras, ¿no? Como han visto en el sillar, parece lodo, en color negro, porque tiene grafito y tiene carbón, ¿no? Era arcilla y se ha litificado. Ambientes muy húmedos, ¿no? Entonces, terrenos fluvializados en movimiento, cuando tenemos rocas que tienen un comportamiento de creep, hinchazones, expansiones, esponjamientos, que serían básicamente rocas expansivas, ¿no?, que las rocas expansivas volumétricas, y macizos heterogéneos, como hemos visto en el Flysch, que tienen variaciones rápidas de un simple frágil, porque las rocas intercaladas, como son combinadas entre rocas competentes y rocas blandas, entonces las rocas blandas tienen variaciones de esfuerzos debido a esos bloques, ¿no? Entonces, hay que considerar. Entonces, Schubert en su estudio nos muestra estos comportamientos del macizo rocoso. Tenemos esperando a algunos de sus compañeros. Ok. Entonces, tenemos esos comportamientos. Bien, hay una forma de ver cuál sería el estado de tensiones para definir ese comportamiento. Y es un índice que Celada, en este caso, muy compañero de Vinaski, muy amigo, que es dueño de la empresa Geocontrol de España y está en Perú, Chile y en algunos otros países como Colombia, Panamá. Él, a partir del modelo de Kirch del 98, define un IC para un K sub 0,1, el coeficiente de empuje o coeficiente de reparto de tensiones naturales, ¿no?, que es el K sub 0 menores a 1. Dice, apliquemos el índice IC, que, bueno, es una regla semiempírica, por eso tenemos ahí unos valores, que es función del sigma sub sub i, que sería la resistencia a la compresión uniaxial, el RMR, en este caso corregido, el K sub 0, que es un valor lógicamente medido en campo, pero menor siempre a 1, H, en este caso es el encape, ¿sí?, la profundidad del túnel o montera que nosotros llamamos, ¿sí?, y un factor, en este caso, de forma del túnel. Y este factor va a ser función, como ven acá, para túneles circulares,
de 6 metros de diámetro, 1.3 y todos los valores para uno de 10, túneles convencionales de 14 de diámetro, cavernas de 25 a 60, que generalmente se utiliza para minería profunda. Entonces, tenemos para todos esos casos un factor. Y a partir de este índice, nosotros definimos lo que es el índice IC, que define el comportamiento. Lo mismo, lógicamente, con algunas correcciones, tendremos para K sub ceros mayores igual a 1. ¿Sí? La variación que se tiene acá es 3 menos K sub 0, 1 más K sub 0. ¿Ok? Entonces, después la ecuación es la misma. Entonces, a partir de este índice podemos nosotros determinar el comportamiento de una sección. Veamos esa sección. Este es un túnel Casaderos de 2.1 kilómetros. Les dije que este va a ser uno de los más largos. Tenemos esta geología, un carbonífero, tenemos acá un devónico y acá también otro tipo de devónico y un terciario. Entonces, esta zona tendrá un comportamiento, esta otra zona otro comportamiento, esta otra zona o litología tendrá otro comportamiento y este otro comportamiento. Por eso nosotros clasificamos esos tramos como un modelo de comportamiento. Lógicamente, si ustedes ven, el encape en el devónico será mucho mayor. La escala no se ve muy bien acá, pero es alrededor de 200 metros de encape o montera, como llamamos. Entonces, si hablamos de 200, lógicamente pertenecerá a otro comportamiento y eso va a estar definido por este índice. ¿Ok? Entonces, déjenme un minuto, por favor. Entonces, la idea es que el diseño del túnel estará siempre definido por unos litotipos, o sea, unas litologías por cada tramo que nosotros tendremos en nuestro modelo. O sea, al final, la longitud del túnel vamos a tramificar y vamos a decir, estos tramos son similares por el comportamiento que tiene y las características del macizo rocoso de cada uno de los tramos. La idea es esa, ¿no? Agarrar tramos que sean similares por estado tensional, por la unidad geológica. Por estado tensional, esta es la parte de montera más alta, esta es media, ¿sí? Y esta es baja. Entonces, ahí juegan muchos factores. En este caso, para esta clasificación del IC, según Celada, ¿qué es lo más relevante? El ángulo de fricción, el RMR, el factor de forma va a ser el mismo para todos, porque es un túnel regular, y el K sub 0. Y el K sub 0 representa el estado tensional natural del macizo rocoso. ¿Ok? Entonces, de esa forma podemos nosotros tramificar este túnel. Esta es la vista en planta, y esta es la sección. Veamos otro. Este es del túnel Incahuasi. Tendremos lo mismo, un tipo de roca, un tipo de macizo rocoso, otro tipo, otro, y vamos viendo en coloraciones distintas según la formación geológica que tenga. Y a partir de digamos, de este perfil geológico, geotécnico, nosotros vamos a tramificar y cada tramo, como ven acá, este tramo, este, y todos van a tener una clasificación de RMR básico, corregido, litotipos que se llama al tipo de material, ¿sí? O sea, a la roca, etcétera. Entonces, además, cada uno tendrá orientaciones distintas, porque este macizo rocoso de acá es distinto y tendrá orientaciones distintas. Probablemente se asemejen un poco
en las orientaciones, pero en general las orientaciones de este macizo rocoso, como ven, antes era un anticlinal, ¿sí? Entonces, estas no corresponden a estas. Y estas no, y aquí tenemos un plano de falla, como ven. Entonces, bueno, en realidad cada una de estas va a tener un comportamiento distinto y unas orientaciones distintas. Por lo tanto, cada tramo es muy particular y para cada tramo nosotros vamos a diseñar el túnel, ¿ok? Veamos más. Ese tramo que les decía, esta zona, vamos a ver esta pequeña zona, ¿ok? Del túnel, el 1, donde tenemos estas rocas del carbonífero, que es la letra C. ¿Qué vamos a tener? Aquí tenemos una cota. ¿En qué cota está? Primero la progresiva. ¿De qué progresiva a qué progresiva? Aquí termina el tramo. ¿Qué kilometraje es? 0,250. Claro, si pertenece a una carretera será el kilómetro 62 más 640, hasta la 62 más 920, ¿ok? Ese tramo que estamos analizando. Las cotas del terreno tenemos acá, el primero, y la cota de la rasante, que va a ser esta. Que tenemos adicionalmente el kilometraje del túnel, empezando del 0, aquí está el emboquille o el portal, el PK, el recubrimiento sería la montera, ¿no? Lo que hemos hablado. 16 metros y llega hasta 127,6 metros. El tramo va a ser 1, T1. La formación geológica, carbonífero. ¿Ok? Litología, son lutitas, limolitas, 75%. Arcosa, que es una roca del tipo arenisca, pero con un componente mayor de cuarzo, 25%. Y la arenisca, 0. O sea, hay un componente de 25% de arcosa y lutitas, limolitas, 75%. ¿Ok? El RMR básico varía entre 58 y 38. El promedio va a ser el 48 y el corregido va a ser el 43. Y se corrige en función a las orientaciones del macizo rocoso. Ahora, estos valores de acá corresponden al tramo siguiente. ¿Ok? Muy bien. Ese es entonces un tramo del túnel. Ahora, para este tramo que nosotros habíamos visto, vamos a tener otros parámetros, ¿no? Aquí está la tramificación, kilometraje, la formación geológica, es otro ejemplo, dice San Benito, el anterior era carbonífero, ¿ok? ¿Dónde estás? Carbonífero. Ahora tenemos otro ejemplo, San Benito. ¿Qué tipo de identificación de la matriz rocosa tenemos? Areniscas, ¿ok? Dice, tipos de rocas cuarcíticas gris claras con capas delgadas de limolitas y lutitas de grano fino a medio, ¿ok? El comportamiento mecánico, lo que estábamos viendo. Resistencia a la compresión axial de 100 a 250 en este tramo y en el 2, 50 a 100. Contenido de cuarzo es muy importante para ver el tipo de excavación que yo voy a generar, ¿no? Mediante qué maquinaria yo voy a emplear. El desgaste de esa maquinaria está en función al contenido de cuarzo. Entonces, si tú quieres pedir, por ejemplo, una rozadora, para que te vendan a ti las picas, que son, digamos, las puntas que van a friccionar a la roca, pues tienes que saber el contenido de cuarzo y para eso hacemos un ensayo de petrografía. Pero aquí tenemos el contenido de cuarzo, ¿ok? Las proyecciones estereográficas, aquí tenemos los resultados. Tenemos el RQD, el grado de alteración, el encape de 17 a 20 metros es bajo, Bienasky, Hugh y Bart. Aquí las clasificaciones, ¿ok? Y permeabilidad, en este caso tenemos coeficientes de conductividad hidráulica. Formaciones de cuñas, si se presenta, entonces se muestra el tipo. Ese es otro ejemplo de cómo se mostraría el tramo. Y tenemos acá un ejemplo
A partir de este ejemplo, en este caso es el túnel Incahuasi, veamos antes que entremos en la clasificación. Este perfil que ustedes están viendo corresponde a la etapa constructiva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el de diseño es esta. Más bonito, bueno, ideal, ¿no? Pero cuando se ha empezado a construir, tenemos esta. Bueno, no está tan alejada a la realidad, miren. Vean acá, nuevamente, ¿no? No está tan alejado de la realidad, ¿no? Se ha notado que se ha identificado adecuadamente el anticlinal que se genera. Esta parte se combina con esta, ¿no? Antes se tenía acá, esta parte con esta, y esta se venía acá, y aquí tenemos el seno, y bueno, la falla no había estado en esta dirección, perdón, no había estado con esta dirección la falla, había estado en estas direcciones. ¿Ok? Entonces, bueno, se ha mejorado bastante. Aquí tenemos otra falla, otra falla, otra falla. Pero se ha conseguido alcanzar, digamos, en la excavación un porcentaje alto del tipo de material. ¿Dónde se ve esto? Este es el sostenimiento del proyecto, del diseño. Y este es el sostenimiento ejecutado. Entonces, tipo 4, tipo 5, se ha mejorado, ¿ya? Se mantiene tipo 4 acá. Tipo 3, hay variaciones. Este tipo 4 se ha mantenido también. Acá sí se tiene tipo 2 y tipo 4, entonces aquí en realidad ha habido una inferencia no tan buena. Esta zona no se ha excavado, por si acaso. Es lo que se ha licitado hace pocos días. Falta excavar esta zona de acá. Después tendremos tipo 5. Aquí sí ha habido un error importante. Lógicamente, porque a partir de la superficie se ha podido inferir esta zona. No ha habido perforación. ¿Ok? Entonces, aquí ha habido un error tremendo. De todas formas, aquí tenemos 4, igual acá 3. Hemos dicho que había 1, pero habían rocas con una clasificación mucho mayor en este caso, ¿no? Cercanos a suelo. El 4 es cercano a suelo, el 5 ya es suelo. ¿Ok? Entonces, veamos entonces en este otro tramo. Habíamos dicho que era 2, aquí hay 4, 3, 4, 3. Entonces no se ha podido llegar al esperado. Aquí 4, 5, no hay mucha variación. De todas formas, sí. Entonces, este es el ejecutado y este es el proyectado. Lógicamente, aquí hay sobrecostos, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en esas estimaciones que se realicen. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa es la comparación de lo proyectado con lo ejecutado. Licitado hace poco, la conclusión, la estaba construyendo la empresa Cartelone y abandonado la empresa porque ha terminado sus volúmenes y ha tenido una serie de problemas. Hasta el momento no se ha podido concluir. El otro portal, el mismo túnel, el sistema de ventilación para la ejecución, tenemos estas mangas que introduce el aire y expulsa por la misma sección del túnel. ¿Ok? Y tenemos acá las banquinas, primera banquina del portal y solamente una, y el hormigón lanzado en toda esta zona. ¿Ok? Lógicamente se ven algunos subdrenes que se han instalado, como ven acá, en 3 bolillos, que es lo correcto en hacer. ¿Sí? Claro, la maquinaria acá, estamos hablando de compresoras, generador, bueno, y no se ve más. Vamos a seguir viendo acá. Esta es una bomba de vacío, entonces para succionar aguas que filtran, entonces normalmente podemos utilizar aquello y no se ven otros equipos. La iluminación para la construcción, normalmente LED,
es lo más eficiente, y la manga, en este caso, de aire. Y iluminación en la zona para en este caso, trabajos nocturnos y seguridad en la noche, ¿no? Este es el portal, lado Ipatí, no, Muyupampa, perdón, y este es el Ipatí, ¿ya? Ipatí hacia Santa Cruz, y este es Muyupampa hacia el lado de Sucre. En todo caso, el túnel está casi al centro, por lo tanto, esto pertenece a Chuquisaca. ¿Ok? Déjenme un minutito. Espérenme un minutito, por favor. Aquí voy a... Un minutito, por favor. Bien, entonces, ¿alguna consulta hasta acá? ¿Alguna consulta, curiosidad? No, Inge. Vale, entonces yo quisiera pedirles a ustedes un favor importante. Me acaba de llamar no sé, debe ser algún tema importante. Eh, Tengo que ir a la universidad, entonces quiero pedirles permiso a partir de las 5 hasta por lo menos 6:30, y retornamos 6:30 y lo hacemos de corrido. Por favor, si me pueden dar permiso. Estaríamos unos 10 minutos más ahora y me gustaría ir a esa reunión. No sé. Está bien, Inge, siga nomás. Sí, Está bien, yo... Está bien, no hay problema, Está señor. bien, Inge, no hay Sí, problema. Inge, sí, Inge, no hay problema. Está bien. Sí, Inge, está bien. Ya, pero vamos a estar Mañana. conectados, por favor, por si acaso. Estaremos conectados, y alguno que se desconecta, bueno, porque igual nos van a hacer seguimiento y control. Va a ser una reunión casi rápida y es con el rector. Entonces, quiero aprovechar en conversar con él un momento, ¿sí? Entonces, seguiremos 10 minutitos más y yo vuelo. Y después también vuelvo rápido, ¿sí? Para concluir este tema de los túneles. Bien, hasta aquí yo les comento estos dos diseños. Nosotros en el 2008 hemos hecho el diseño con el doctor Gabriel Rodríguez y un conjunto de profesionales. Yo era muy joven. El
diseño del túnel Incahuasi. Después, contratado por una empresa que se llama Prointec. Después hicimos, yo estaba el 2012, no, 11, de fiscal de este túnel, cuando hicieron un análisis del mismo diseño que nosotros habíamos hecho. Entonces vino la empresa Geocontrol a hacer un análisis del diseño y presentó, lógicamente, un análisis mucho mejor, un diseño mucho más elaborado, y se les encargó 200 porque no se ha habido la importante. Se le considera después las diferencias de la permeabilidad intrínseca, el coeficiente de conductividad hidráulica y la transmisividad. Ok, a partir de aquello decimos que si el terreno es isotrópico o anisotrópico. ¿Por qué decimos aquello? Porque la verdad, este coeficiente de conductividad hidráulica es un tensor de tensiones, como ven acá, y ese tensor, si consideramos, en este caso, isotrópico, los valores en todas las direcciones serán distintas, pero eso no ocurre porque tenemos fracturas, por lo tanto, debemos considerar como un tensor de tensiones, ¿no? Y tenemos las diferentes formas de flujo. En este caso, cuando tenemos un K1, K2, K3 en ese orden mayores, tendremos muy distintas las direcciones, ¿sí? Y lo mismo cuando tenemos un K1 mayor que un K2 igual a K3. Y bueno, cuando tenemos un K1 y K2 igual mayores siempre a K3, entonces hay mucha variación al respecto. Y es un poco difícil determinar en el terreno este tensor de tensiones. Por eso, digamos que resumimos todas esas variables en un tensor isotrópico, por lo tanto, no consideramos generalmente anisotrópico. Sí, pero para resumir todo este problema de la medición de la anisotropía, lo que hacemos es, tenemos un K equivalente, que va a ser en realidad como la raíz cúbica de K1, K2, K3 en esas direcciones, ¿sí? O tendremos, en este caso, un K equivalente a partir de la profundidad y la permeabilidad, que es una variación en función, lógicamente, de la profundidad, ¿sí? Aquí tendremos algunas ecuaciones que nos pueden ayudar a determinar el caudal que se pueda tener en un modelo hidrogeológico de un túnel. Es importante prever el drenaje, por lo tanto, para considerar las dimensiones de un drenaje, es importante el caudal que se tenga. Por lo tanto, veamos estas ecuaciones, que sería en este caso 2pi, conocido, T, estamos hablando de la transmisividad, en este caso podemos tomar estos valores, H sub 0, alturas, y G, en este caso, que es función de alfa. Y en este caso el caudal podremos también verlo de esta otra forma. ¿Sí? Entonces, las observaciones que se puedan tener es siempre semiempíricas. Tendremos aquí el caudal, tendremos el tiempo y poder estimar esos caudales. Lógicamente, para esto hay que utilizar herramientas. Una de las herramientas es el ModFlow, versiones diferentes a partir de pozos y, en este caso, pruebas de bombeo. Nosotros podemos hacer todo un análisis hidrogeológico de la zona, ¿sí? Entonces, esto es algo especializado que generalmente, en nuestro caso, subcontratamos. Por ejemplo, en este túnel de Aguaraui que vamos a empezar estos días, la siguiente semana, una vez que termine el curso de invierno, yo me voy para Caraparí. Hemos contratado a su profesor, que lo deben conocer, a Mauricio Villazón, y él nos hará toda la corrida del ModFlow, en este caso, el modelo hidrogeológico. Entonces, es algo muy especializado. El único cuidado que debemos tener es que el modelo convertimos nosotros a un isotrópico de un comportamiento anisotrópico, ¿ok? Bueno, un modelo es generalmente función de la topografía
y de los niveles que podamos encontrar de forma natural o mediante piezómetros o sondeos de pozos. Entonces, a partir de ello y el caudal que determinemos, podemos generar todo un modelo del comportamiento hidrogeológico de una zona, ¿no? Porque la magnitud es alta o sea, tenemos que tener una amplitud mayor para tener buenos resultados en la zona. Y algunos ejemplos, aquí, por ejemplo, el nivel freático en un modelo, ¿no? Entonces, esos serían los resultados que tendríamos en un modelo, en este caso, que no es elementos finitos, sino son diferencias finitas. O tenemos una sección tipo, después de haber generado aquello, y vemos los niveles aproximados que tendrían un corte y una sección, y vemos cómo rebajamos ese nivel en función a un drain, que sería un túnel, ¿no? Lógicamente el túnel funciona como un drain, pero hay que saber controlar esos niveles de agua, que son relevantes. A ver, muy bien. Avancemos un poquito más. No, dejemos acá, por favor, porque ya terminamos más tarde, ¿sí? Yo creo que hasta la noche vamos a poder terminar. ¿Les parece que me esperen nomás en línea? Los que puedan, los que no hay ningún problema. Voy a poner en silencio, ¿sí? Y denme ese permiso, voy a volver rápidamente. ¿Hasta qué hora, perdón, Inge? 6 de la tarde. 6 de la tarde. Los que no puedan conectarse, no pasa nada. No gasten sus megas. Y los que están en casa, no pasa nada. Estamos esperando. ¿Les parece? Está bien, Inge. Yo voy a volver y pido disculpas. Y así estamos hasta las 8:15 y cumplimos con nuestro contenido de hoy. Mil disculpas. Fernanda, Está bien, ingeniero. a esa hora vamos a tomar lista sin problema, ¿ya? Muchas gracias. Está bien, Inge. Perdón, permiso. Está bien, ingeniero. Permiso. ¿Dónde? Ni me han dicho dónde me va a ir. Micrófono, Nilo. Nilo, tu micrófono. Nilo, tu micrófono. Sí.